La planta de cannabis es como los gemelos Weasley. Ambos pueden tener buen accionar, pero si uno de ellos hace algo indebido, los castigan a ambos severamente. Esto pasa casualmente con la planta de cannabis, que va a depender de su especie, ya sea cannabis sativa, cannabis indica o cannabis ruderalis. Podrá tener compuestos que ayuden a mitigar dolores o malestares, así como también a generar alucinaciones. Hoy hablaremos de una de las plantas más temidas últimamente, y nos enfocaremos en esos compuestos que pueden ser beneficiosos o quizás dañinos para el ser humano. Hoy, en un especial del Biocide. Dime tú, ¿qué se te viene a la mente cuando te digo la palabra marihuana, ganja, weed o tronchito? Seguro que se estarán imaginando a un tipo de personas con dread y que van fumando un tipo de cigarro que huele muy fuerte. Y encima estas personas se comportan de una forma ida, relajada, sensible, un tipo de comportamiento tan extraño que para la mayoría de personas les causaría, como mínimo, temor. Ahora, ¿qué es lo que piensas tú cuando te menciono las palabras? Compuesto cannabinoide, aceite terapéutico, paliativo de dolor o terapia complementaria. Apuesto a que te estarás imaginando a un centro hospitalario como, digamos, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con un montón de pacientes que sufren mucho y les dan su medicina. Pues, señoras y señores, ambas situaciones son producidas gracias o por culpa de los compuestos químicos de una planta. Pero, ¿cómo es esto posible? Pues resulta que la planta de cannabis produce, entre otros compuestos bioquímicos, al cannabinol y al tetrahidrocannabinol. Resulta que si administramos en ciertas proporciones de estos compuestos bioquímicos, se puede causar efectos alucinógenos o psicóticos, o por el contrario, atenuar sensaciones de dolor y ser antipsicóticos. Y tú ya te debes estar preguntando de dónde salió esta malvada / beneficiosa planta. Pues ahora veamos la historia del cannabis. Tan antigua como la civilización misma, el uso más antiguo que se conoce a la planta de cannabis, y con antiguo me estoy refiriendo a 6000 años antes de Cristo, es la de servir como fibra para tejidos, sogas, cuerdas o prendas. El tallo de la planta de cáñamo, así se le conoce también a la planta, es usado como materia prima para extraerle fibra y usarla en los tejidos. Ahora, la planta de cannabis ha sido utilizada como medicina desde hace miles de años. La evidencia data desde el 2737 a.C. en Asia. Y es en este continente donde se ve el legado cultural del uso de esta planta. En la India se usan las hojas de cannabis para combatir la tos. En Nepal y Tailandia también la usan de forma medicinal. Síntomas como dolores, náuseas o malestar en general son aliviados por los extractos de esas plantas. Y como toda medicina, si la tomas cuando no estás mal, lo estás haciendo para sentir otros efectos. En la India se usa como bebida embriagante en las ceremonias del dios Shiva. En el mundo árabe, hasta Sherezade menciona el hashish en las 1001 noches, por el onur. Y en Occidente, en el siglo V a.C., Heródoto menciona la existencia de unas piedras calientes que se utilizan en unos saunas embriagantes. Entonces así el cannabis se convirtió en la planta medicinal más utilizada por la humanidad. Sin embargo, ¿en qué momento se convirtió en esa malvada planta que va a inducir a tus hijitos al consumo de drogas? ¿Te acuerdas de la película Los Intocables? Si la viste, pues te recordarás que en los años 20 Estados Unidos tenía una prohibición sobre las bebidas alcohólicas. Pues llegó un punto en el que los norteamericanos tuvieron que legalizar las bebidas alcohólicas porque el contrabando había generado mafias muy fuertes. Sin embargo, la agencia encargada del control de sustancias ilícitas, en un intento desesperado, decidió nombrar al cannabis como una sustancia adictiva y peligrosa. Luego, la OMS la declaró peligrosa y todos los demás países la prohibieron. Entonces, son el cannabis y sus derivados, unos compuestos adictivos, que si los consumes te vas a volver un drogadicto. La verdad es que no es del todo cierto. Los compuestos químicos del cannabis. ¿Qué compuestos químicos son característicos de ser producidos en una planta de cannabis? Pues los cannabinoides, ¿cierto? Pues sí, de los 500 compuestos extraíbles de la planta, cerca de 113 son cannabinoides como tetrahidrocannabinol o THC, cannabidiol o CBD, y así podríamos seguir rellenando la lista. Pero, ¿qué es lo que hace que un compuesto extraído del cannabis sea rebautizado como cannabinoide? Pues eso dependerá de los efectos que estos compuestos tengan sobre nuestro sistema nervioso. Y tú te preguntarás,
¿Cómo es eso de que los compuestos que produce una planta están dirigidos hacia nosotros? Y yo te responderé, no lo hace. A la planta le importa 3 cominos lo que suceda con nosotros. Solo que da la casualidad que ciertos compuestos que la planta utiliza para su defensa tienen efecto en nuestro sistema endocannabinoide. Recuerda tus clases de biología en donde te enseñaban el funcionamiento de una neurona y el sistema nervioso. El impulso nervioso no es más que la transmisión de señales químicas entre neuronas. En la sinapsis, el axón terminal de las neuronas emisoras de señal, o sea, la membrana presináptica, liberan unos neurotransmisores. Los neurotransmisores son moléculas orgánicas producidas dentro de la neurona. Estos neurotransmisores llegan hacia la membrana posináptica, en la dendrita de la neurona receptora, y les espera un montón de moléculas receptoras de membrana específicas para cada neurotransmisor, como glicina, ácido glutámico, GABA, dopamina, acetilcolina, entre otros. Mismas operadoras telefónicas de antaño. Dependiendo de qué receptores sean los excitados, la neurona emitirá un impulso nervioso determinado. Encima, depende mucho de la ubicación de la neurona. Por ejemplo, un neurotransmisor como la acetilcolina será excitatoria en la unión neuromuscular, o sea, la parte donde el nervio ordena el músculo. Y esta misma acetilcolina tendrá un efecto inhibitorio en el corazón. Pero resulta que algunos de estos receptores de membrana pueden ser excitados por los cannabinoides. Ojo, estos también son moléculas orgánicas, ¿ah? Solo que no las producimos nosotros, la produce una planta. ¿Y qué es lo que sucede cuando estos compuestos están presentes justo en el espacio sináptico? ¡Exacto! La neurona receptora dice: ¿qué? ¿Esto es un neurotransmisor? Bueno, ya no los hacen como antes, pero igual vamos a hacerle caso. Y así es como las neuronas emiten la señal para lo que estos receptores cannabinoides funcionan. Es a este grupo de receptores cannabinoides endógenos, o sea, propio de nosotros, localizados en el cerebro de los mamíferos y distribuidos por el sistema nervioso central y periférico, son denominados el sistema endocannabinoide. Claro que ese sistema cannabinoide, propio de nuestro cuerpo, está compuesto por sus propios neurotransmisores de naturaleza lipídica y sus correspondientes receptores. Y a todo esto, ¿qué es lo que hace el sistema endocannabinoide? El sistema endocannabinoide está involucrado en una variedad de procesos fisiológicos. Estos incluyen el apetito, la sensación al dolor, el humor y ahora último, mediando los efectos psicoactivos del cannabis. Ojo, llamamos psicoactivo a toda sustancia química que al ser introducidas en el torrente sanguíneo causan un efecto directo en el sistema nervioso central. Ese sistema endocannabinoide tiene injerencia en las funciones de memoria. ¿Por qué? Porque facilita la neurogénesis en células granulosas. También tiene injerencia en el apetito, porque al parecer aporta también al incremento del mismo. También influye en la respuesta al estrés, la función inmune, la analgesia, el sueño, entre otros. Se puede decir que es un sistema bien metiche. Los dos primeros receptores endocannabinoides fueron identificados en los años 90, el CB1 y el CB2. Los receptores CB1 se encuentran principalmente en el cerebro y sistema nervioso, al igual que también en los tejidos y órganos periféricos. Son el objetivo molecular principal de nuestro endocannabinoide anandamida y también de su fitocannabinoide mimético, el THC, el tetrahidrocannabinol. Otro endocannabinoide principal es el 2-araquidonilglicerol, 2-AG, que es activo en ambos receptores cannabinoides, CB1 y CB2, así como también lo es su fitoendocannabinoide mimético, el CBD. Así, 2-AG y CBD están involucrados en la regulación del apetito, en el sistema inmune y el control del dolor. Ahora que conocemos dos de los principales receptores cannabinoides, ¿qué sucede si voluntariamente les mandamos señales para que se activen? ¿Qué pasa cuando, aparte de la anandamida producida por nuestro cuerpo, agregamos THC producida por cannabis? ¿Qué pasa cuando, aparte del 2-AG producido por nuestro cuerpo, agregamos CBD producido por cannabis? Veamos entonces los efectos de los cannabinoides en nuestro cuerpo. Acabamos de ver que el sistema endocannabinoide de nuestro cuerpo puede ser afectado por moléculas producidas en la planta de cannabis.
Le vamos a poner especial atención a moléculas como el THC y el CBD. El THC es muy útil para aliviar dolores moderados, porque tiene un efecto analgésico además de ser neuroprotector. El THC es el que te produce ese subidón asociado al consumo de cannabis. ¿Por qué? Por el enlace que tiene al receptor CB1 del cerebro. Ojo, los receptores CB1 y CB2 no se han encontrado en el tallo cerebral, que es responsable de las funciones respiratoria y cardíacas. Entonces no hay ningún peligro de fallo cardiorrespiratorio si éstas se llegan a sobreexcitar también. Al estimularse el receptor CB1 se favorece la euforia. ¡Bailando con euforia! No es euforia, sino la euforia que te da la sensación de bienestar y te provoca soportar el dolor. Sin embargo, también es responsable de tener un efecto anticonvulsivante, o sea, que disminuye las convulsiones. Las convulsiones son síntomas transitorios en donde una parte del cerebro tiene actividad errática y muy violenta. Las personas que padecen estas convulsiones sufren de contracciones y distensiones de sus músculos de forma muy violenta y dolorosa. Voy a mostrar unas imágenes por 10 segundos mostrando cómo son las convulsiones. No son imágenes aptas para personas sensibles, pero considero que es necesario mostrarlas para entender por qué las personas buscan obtener cannabinoides en forma de aceites medicinales. Yeah, she is. Ahora, ¿qué efecto habría si los receptores CB2 son excitados? Pues estos receptores se encuentran principalmente en el sistema inmunitario, como en el vaso. Son responsables de la acción antiinflamatoria. Ahora, ¿qué efectos tendrá en nuestro cuerpo el cannabidiol, o sea, el CBD? El CBD parece ser responsable del alivio en las convulsiones en las epilepsias refractarias, también en inflamaciones, en dolor, ansiedad y náuseas. Entonces, ahora que sabemos el accionar de los cannabinoides, veamos su modo de uso. En muchas ocasiones, los tratamientos para el dolor y malestares son muy costosos. Es ahí donde los aceites derivados del cannabis tienen sus muy famosas presentaciones medicinales. Normalmente, en terapia, se utilizan los aceites de cannabis para tratar dolencias y malestares como, por ejemplo, dolor neuropático en pacientes terminales como en el cáncer metastático, los vómitos y náuseas producidos por la quimioterapia, y el síntoma de espasticidad que tienen aquellos que sufren esclerosis múltiple. También ayudan en terapias neurológicas de cuadros convulsivos como epilepsia, tumores cerebrales o infecciones cerebrales. ¿Y por qué este aceite funciona tan bien? Pues porque en su composición hay mayor proporción de CBD que de THC. Con esta combinación, el CBD regula el apetito, las náuseas y los dolores que el paciente pueda sentir, y el THC lo mantiene alerta gracias a su efecto psicótico. Al fin y al cabo, es mejor que el afectado o afectada sienta euforia antes que dolor, ¿cierto? Pero no todo es medicinal en este video. La planta de cannabis sativa produce una mezcla de aceites que tiene en mayor medida CBD y en menor medida THC. Pero la planta de cannabis indica produce mucho más THC que CBD. Lo que se hace es tratar de compensar la cantidad de uno u otro compuesto de acuerdo a las necesidades del paciente. Si se utiliza la cannabis indica, que produce mucho más THC, el consumo de ese aceite te causará muchos más efectos psicóticos, como por ejemplo, alucinaciones y pérdida de la noción de la realidad. Y si usamos principalmente el aceite derivado de cannabis indica, entramos al mundo de los usos recreativos de la marihuana. Y antes de continuar, voy a hacer un paréntesis descarado aquí. Te invito a visitar nuestra tienda virtual en línea, que te dejo los links en la descripción. Vendemos desde micropipetas Dragon Lamp, pasando por monturas de smartphones para microscopio o telescopio, hasta mecheros indestructibles. Indestructibles. Hacemos envíos a todo el Perú, así ya no tienes que ir a Emancipación. Y luego de este comercial descarado, pero necesario, vamos a ver los efectos recreativos de la marihuana. El uso más fácil y frecuente que todos estamos acostumbrados a ver es el de fumar las flores secas y enteras. En los tricomas de las flores es en donde se encuentran los cannabinoides. La famosa ganja es la utilizada para fabricar los cigarritos y los tronchitos. Claro que como te estás fumando varios aceites con la planta incluida, pues al momento de quemarse huele muy feo. Otra forma de utilizar los aceites de la planta es usando solventes orgánicos.
Estos aceites, que no van a ser utilizados en ninguna terapia de ningún paciente, pueden ser usados en los famosos Happy Brownies u otras comidas. En este caso, la alta proporción de THC sobreestimula los receptores CB1 de tu cuerpo. ¿Y qué pasa cuando se sobreestimulan los receptores CB1? Pues causan la euforia. Delira, 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 siento ada. Sigue, venenando, sigue. Esta vez sí es algo así. Datos de vital importancia. Hasta ahora no se ha reportado intoxicaciones asociado al uso de los fitoendocannabinoides. Pero aquí hay que hacer una advertencia. El Instituto Nacional para el Abuso de Drogas nos advierte que la marihuana puede ser adictiva. Según esta agencia americana, la sobreestimulación del sistema endocannabinoide por el uso de la marihuana puede causar cambios en el cerebro que llevan a una adicción, una condición en la cual una persona no puede parar de utilizar una droga, aun si el uso de esta está perjudicando diferentes aspectos de su vida. Sin embargo, advierte que esta adicción está vinculada a un síndrome de abstinencia leve. Los que usan la marihuana de una forma empedernida han mencionado frecuentemente sentir irritabilidad, dificultades para dormir, problemas con su temperamento, falta de apetito, antojos o molestia física que se presentan más agudamente entre la primera y segunda semana después de haber dejado la marihuana. Obviamente, el hecho que haya personas con acceso a estos productos no le gustó nadita a las autoridades de los Estados Unidos. Entonces, en su afán de proteger la salud de sus ciudadanos, los Estados Unidos sacaron leyes para prohibir el uso y comercialización del cannabis. Por supuesto que los Estados Unidos también prohibió sustancias muy nocivas como por ejemplo el tabaco en los cigarros, que produce 3 millones de muertes al año por enfermedades cardiovasculares y encima te vuelve adicto. No, esa es legal, pero te advierten que está mal fumar. El alcohol etílico de las bebidas alcohólicas que produce 3.3 millones de muertes al año y encima te vuelve adicto. Con mi chela no te metas. El cannabis medicinal y recreativo que produce 0 muertes por año y cuya generación de dependencia es cerca del 10%. Es así, porque si es que lo consumes eres un hippie. Como pueden ver, la prohibición del uso de los derivados de los aceites de cannabis se debe principalmente a la mala imagen que proyectan los consumidores de cannabis índica en forma de tronchitos. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que de verdad necesitan el aceite de cannabis para mejorar su nivel de vida? Si tienen suerte, pues vivirán en uno de los países del siguiente mapa. Veamos este mapa. Nos muestra los países en donde el consumo de cannabis está siendo aprobado, ya sea para usos medicinales o como uso recreativo. Por ahora, Sudáfrica, Georgia, Canadá y Uruguay permiten el uso y producción de aceite de cannabis. Son los únicos países que aprueban también el uso recreacional del cannabis. Y también algunos estados de los Estados Unidos. Estos países están en azul. Les siguen los países que van legalizando poco a poco el uso del cannabis. Principalmente se comienza por legalizar el uso medicinal y en cierto modo despenalizar el uso recreativo. Por ejemplo, en el 2017, Perú aprobó la ley que despenaliza el uso de la marihuana con fines medicinales. En febrero del 2019 se publicó el reglamento. Estos países o estados están en naranja. Ya los países que están en rojo pues no han aprobado nada pues. Poco a poco la situación del cannabis está cambiando. Y lo más importante es echar luces donde siempre hay sombras. ¿Y tú qué piensas sobre la legalización del cannabis en tu país? Déjame tu respetuoso comentario aquí abajo. Ahora suscríbete y visita la tienda virtual del Bioside.